Evangelio según San Marco, capítulo 16. Tenga su Biblia, puede ser, no sé si la tiene en teléfono, en iPad, en rollos del Mar Muerto, papiro, no sé, o Biblia de papel, como la tenga. Capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. La vez pasada estuvimos trabajando dentro del Cordero de Dios lo que significó la muerte. Hoy dentro del Cordero de Dios la segunda parte, la resurrección. Y el domingo que viene el Cordero de Dios, pero vamos a ver la ascensión. Por eso, hermanos, empezamos leyendo el texto de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 nos va a dar la escena de resurrección, entre todos, más corta que podemos encontrar. Marcos capítulo 16 es nuestro texto de hoy. Y lo primero que empieza diciéndonos es después que ha muerto Jesús. Pasa siguiente es mostrarnos desde el versículo 1, dice, cuando pasó el día de reposo, nos va a presentar unos testigos de la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y esto es interesante, porque Jesús había estado anunciando con anticipación a sus discípulos que Él tenía que morir, pero que iba a resucitar. No sé si recuerdan, varias veces en los evangelios Jesús declara, es necesario que yo muera. Pero en otras expresiones dice, no, si el grano de trigo no muere, no cae en tierra, no puede germinar para que nazca una planta. Entonces, recuerden que Jesús va a ser entonces el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Y lo repito, Jesús en sí mismo va a llevar el pecado que todos los culpables seres humanos que merecíamos la muerte, Él los va a cargar sobre sí y va a tener que morir una vez y para siempre y resucitar para que nosotros tengamos vida. Entonces, lo interesante aquí es que el texto de Marcos 16 empieza con unas mujeres, pero cuando uno lee, se da cuenta que las mujeres fueron a ver si él estaba vivo, ¿sí o no? No. Ellas estaban seguras que Jesús estaba muerto. Por eso dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y estaban tan seguras que estaba muerto que dijeron, vamos a ir muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Y cuál era el primer día de la semana para ellos? Era el domingo. El sábado era el último día, que era el séptimo día, el día de reposo para el judaísmo. Abro un paréntesis. Nosotros como cristianos no celebramos el día sábado, que es el día de reposo para los judíos, que también lo utilizan los adventistas, entre otros. No lo utilizamos porque nosotros celebramos es el día del Señor, que ese es en el Nuevo Testamento el día que se celebra. En Apocalipsis dice Juan, vi estando yo en la isla de Patmos, en el día del Señor vi una visión, es decir, el día domingo vio esa visión. Pablo dice, miren, recojan una ofrenda el primer día de cada semana, y ese día es el domingo, el día en que ellos se reunían en las casas. ¿Por qué lo hacían? Porque no tenían más espacio, no tenían más tiempo para hacerlo, y normalmente estaban trabajando todos los días. Entonces, ese es el paréntesis por si alguien quiere saber. Nosotros no celebramos el día sábado, porque el día sábado, desde el Antiguo Testamento y a la luz de Jesús, era sombra del reposo que tendríamos en Jesús. En Jesús descansamos y Él es nuestro día de reposo. Y celebramos que Jesús resucitó el primer día de la semana. Por eso nos reunimos los domingos. Entonces, muy de mañana, versículo 2, dice, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la
la piedra de la entrada del sepulcro. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Eso es interesante. Ellas estaban tan convencidas de la muerte de Jesús, porque lo vieron morir en la cruz, que ellos dijeron, bueno, Jesús ya está muerto y lo que vamos a ir a ver es su cadáver. Pero la sorpresa es que no encontraron ningún cadáver. La piedra estaba movida. Ahora, yo no quiero decirte hoy, hermanos, cuál es la piedra que no se ha movido, que quieres que se mueva para que resuciten hoy tus sueños. No. Hoy queremos hablar de Jesús y no queremos hacer ningún tipo de interpretación alegórica de ese tipo. Lo que quiero mostrar por las Escrituras es que la resurrección de Jesús es cierta y es necesaria para que la fe cristiana viva. Si Jesús no resucitó, el cristianismo no vale la pena. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Eso quiero que lo sepa, por eso les digo, vamos a probar por las Escrituras que la muerte, la resurrección de Cristo en este caso, era necesaria. Era necesaria. Y es totalmente significativa para los cristianos, porque es uno de los pilares que hace que todos tengamos esperanza. En la época de Jesús existía un grupo que no creía en la resurrección. ¿Saben cuál es? ¿No lo han leído? Saduceos. Los saduceos eran muy buenos en la palabra, pero ellos de ninguna forma confiaban en las Escrituras y trataron de hacer que Jesús varias veces cayera en sus trampas, pero él nunca cayó. De hecho, alguna vez le preguntaron, mira, había una joven, ella se casó con un joven y ese joven tenía varios hermanos. Resulta que él murió. Así que la ley decía, sí, había que redimir, entonces el siguiente hermano se casó con ella, pero murió y no tuvo hijos. Y así el siguiente, así hasta el séptimo. Entonces le preguntaron al Señor Jesús, en la resurrección, ¿cuál de ellos será el esposo de ella? Imagínense la pregunta que le hacen a Jesús, y Jesús, en la resurrección no habrá casamiento, ni se casarán, ni se darán casamiento, sino que serán como ángeles, le responde. Es interesante, otras veces le dice, otras veces le habla a Jesús y le responde, mira, Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Los que ustedes tanto mencionan. Entonces, quiero que sepas algo. Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Por lo tanto, hay resurrección. Así como los mencionas a ellos, y ellos resucitarán un día. Así Dios, como es Dios de vivos y no de muertos, todos resucitarán. Eso es muy interesante, los argumentos que fue usando Jesús, porque Jesús iba probando que la resurrección era cierta. De hecho, acerca de la vida de la venida de Jesús, hay más de 300 profecías. Y entre ellas, como le decía, la de Isaías 53 es muy clara a mostrar que Jesús, como si fuera una mata, un árbol, lo iban a cortar, lo iban a tratar de secar, pero en medio de cortarlo casi al pegue de la raíz, iba a retoñar cual renuevo. Es decir, eso iba a ser como el símbolo de la resurrección, iba a salir otra vez. Entonces es interesante eso. Entonces las mujeres, los primeros testigos de la resurrección fueron ellas. Ellas fueron las testigos. Ahora no voy a decir las testigas, sino toca decir los testigues. No sé, para los hombres. Entonces, hermanos, lo primero que se ve aquí es, ellas están convencidas de la muerte del Señor. Y van al sepulcro a ungirlo, a colocarle todos los ungüentos.
Pero la primera gran sorpresa que se da es, hermanos, para todos, que la tumba que la humanidad siempre ha tratado de buscar está vacía. No hay nadie en el sepulcro. No hay nadie ahí. El único que aseguró ser Dios y que ha resucitado es Cristo. No hay otro. Por lo tanto, Él es fiel, Él es poderoso, Él es verdadero. Hermanos, en cualquier otro lugar usted va a encontrar las tumbas con los grandes esos maestros de grandes filósofos. Pero el único que resucitó, que venció la muerte es Cristo. Cristo no se quedó en la tumba porque es Dios, porque es el Rey de Reyes. Ahora, algunos le dirían, pero es que eso es un engaño. A Jesús se robaron el cuerpo, eso se lo llevaron. Otros textos que no es este Marcos mencionan cómo fue pagado para que los soldados, al darse cuenta, romanos, al darse cuenta que había desaparecido, que habían visto un ángel, que hubo un estruendo y ellos habían oído, no dieran nada. Una de las pruebas es que un imperio tan grande, un imperio tan poderoso como el imperio romano, no iba a poder tener suficientes soldados para evitar que los discípulos de Jesús vinieran y se lo llevasen. Algunas personas dicen, no, pero es que Jesús no estaba muerto, andaba todo mal. No piensen en otra canción, hermanos. Algunos dicen, Jesús estaba en un estado casi como de catalepsia, no sé, en un estado donde médicamente parecía muerto, pero se levantó. Entonces yo pregunto, ¿qué clase de persona moribunda que le han enterrado una lanza en su costado para rematarlo, que lo azotaron más de 40 veces, que para cargar la cruz él no pudo todo el camino, lo tuvieron que ayudar? ¿Qué clase de persona que permaneció ahí todo el tiempo que no tuvieron que quebrarle las piernas porque todo el mundo dice, ya está muerto? Va a poder, que lo enrollaron, porque a Jesús lo enrollaron como era la costumbre. Por lo menos hubiese muerto de asfixia y con todos los ungüentos y cosas para preservar. ¿Qué clase, mejor dicho, tuvo que ser, qué clase de superhéroe para partir todas las vendas y luego mover desde adentro esa piedra muy pesada solo, que necesitaba muchos soldados romanos y que ni las mujeres, las 3 que iban ahí, pudieron? Se decía, ay, ¿ahora quién nos va a abrir? Ahora, piense eso, Jesús tenía que soltar las vendas, abrir la piedra, moribundo, y tras de eso pelear con los soldados romanos. ¿Qué clase de hombre ese? Entonces quedan descartadas esas posibilidades. Realmente es complicado decir que Jesús no resucitó. Pero lo que nos interesa aquí es que cuando ellas entraron en el sepulcro, dice, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y estas palabras son de esperanza para todos. Algunos buscan a Jesús el crucificado, algunos lo buscan todavía en la cruz, algunos lo buscan todavía en el sepulcro, lo buscan muerto. Y el ángel lo que quiere abrirles la posibilidad a ellas, que vienen a un hilo, que piensan, ya Jesús está muerto y con él murieron nuestras esperanzas, con él murió nuestro proyecto de vida. Le dice, él no está muerto, ustedes lo vinieron a buscar, él no está aquí, este es el lugar donde estaba, pero él no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Ahora,
Eso me llama la atención. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Pero no se queda ahí, dice, ha resucitado. No está aquí. Es decir, tenemos ahí el testimonio de un ángel. Dice, ha resucitado. Él no está aquí, él resucitó. Ahora, si ese ángel hubiese sido uno de los discípulos, nuevamente, ¿qué tan fuerte tuvo que haber sido ese discípulo para haber acabado con un montón de soldados y tras de eso tan valentón que se queda ahí adentro? Hay que tener agallas para quedarse ahí y esperar ahí todo el tiempo. Ya llegaron los primeros que van a preguntar. No se preocupen, resucitó. Después esperar como 3 horas que llegue Pedro y los soldados romanos, ¿qué? Es interesante este relato. Ahora, peor aún, ¿qué escritor del primer siglo va a utilizar a unas mujeres para que digan, sí lo vimos? Porque recuerden, en esa época las mujeres para el judaísmo no era válido su testimonio. De hecho, decían, preferimos que la ley sea quemada a que una mujer tome la coja y le enseñe. Ya imagínense. Y ellos decían, era inadmisible el testimonio de mujeres ante un jurado. Solamente el de los hombres era válido. Es decir, los primeros testigos de la resurrección son testigos de los cuales escuchar su testimonio no tendría ninguna validez. Ellas. Es decir, la resurrección es tan evidente que ni si testificaran esas mujeres le podría restar credibilidad. Porque el testimonio de ellas no era válido. Entonces, para mí es bueno. Ahora, que ellas fueran las primeras en ver a Jesús, en ver a la tumba vacía, es un buen síntoma. Es como el Señor Jesús proveyendo y estimándolas de tal forma que dice, vea, si alguien son testigos de la resurrección, los primeros testigos son las mujeres. Así como en el huerto del Edén, una mujer fue la primera que por causa del pecado vio el testimonio de la caída del pecado. Ahora aquí lo que cortaría el pecado, la muerte y la resurrección viene a través de las mujeres. Ellas son las primeras en ver. Es una forma de realzar y mostrar el gran valor. Mostrar que ellas fueron las primeras valientes en acercarse a la tumba. Porque recuerden, ahí estaba un proscrito. Ahí estaba alguien indeseable para el imperio romano, pero indeseable para los judíos. Sobre todo. Entonces, todo aquel judío que se acercara a esa tumba corría, pues, simplemente la suerte o correría el peligro de ser difamado, decir, ve, este seguidor, este también hay que matarlo. Así como murió su maestro, que muera también él. Entonces las mujeres fueron las primeras, valientes. Porque es que eso hay que tener coraje, valor, para ir a la tumba de alguien que fue condenado por sedición, por revoltoso, porque obviamente lo iban a perseguir. Entonces, mujeres que están en este lugar, sepan que Dios, a través de la historia, pasó desde una cultura que las subyugaba y ha ido tratando con ustedes para realzarlas, como siempre la Biblia lo ha permitido. Y este sábado vamos a estar estudiando el libro de Levítico y vamos a ver cómo Dios realza a las mujeres aún en medio de un contexto como un Levítico 15, de la mitad para abajo, donde uno dice que muy denigrante. Pero vamos a ver qué significado tiene todo eso. Entonces, hermanos, aquí el primer testimonio viene por mano de ellas. Pero, como les decía, hay una comisión. Ellas se dan cuenta que está vacío y le dice,
Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Nuevamente este versículo es clave, el versículo 7. No por numerología, que alguien va a decir, sí, que el 7, perfecto. No, tiene nada que ver con eso. Aquí lo interesante es, pero y decid a sus discípulos y a Pedro. Los discípulos estaban juntos, pero Pedro, ¿dónde estaba? Recuerden que ellos se habían dispersado, los discípulos se habían ido en grupitos, pero Pedro también. Pedro había vuelto a pescar, Pedro se había ido. Pedro había huido totalmente. De hecho, desde el momento en que él estaba en la negación, en esa madrugada, él empezó a insultar, a maldecir, porque todos le decían, tú hablas como él, tú te pareces a él, en verdad tú estabas con Jesús. Y Pedro le toca hablar groserías, pero con todo y eso, la gente decía, pero él está con él. Ese Pedro, cuando terminó de cantar el gallo por última vez, ese hombre se deshizo en llanto, se desboronó, su alma se quebrantó y tuvo que irse. Por eso aquí hay un énfasis, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Marcos es uno de los relatos con base en el testimonio de Pedro. El autor se llama Juan Marcos y fue uno de los discípulos de Pedro, pero también compañero de Pablo y de todos ellos, que en algún momento fue inútil para Pablo y al final de la vida Pablo dice, tráiganmelo, que ese muchacho me es útil. Entonces aquí narra las crónicas, el evangelio según San Marcos tiene como fuente principal los testimonios de Pedro. Y para mí esto es fundamental y esto es precioso, precioso, porque es que es como si él tuviera en cuenta las dificultades que hay y dice, dile a los discípulos, pero dile a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí me veréis como os dijo. Hermanos, y esto es reivindicador y esto es esperanzador, porque cuando Jesús promete algo, Jesús lo cumple. Si usted ha tenido promesas de Dios, si son de Dios, Dios las va a cumplir. Pero claro, si usted anda en desobediencia y no vive, pues tal vez se demoren toda la vida o tal vez nunca la vea. Pero tal vez hay promesas que no se cumplen de la forma como Dios dijo, sino de una manera diferente. Por ejemplo, a Jeremías le dijo, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él no vio directamente esas cosas grandes y ocultas, murió sin verlo. Murió sin ver la esperanza que se había dado. Pero ¿quiénes la vieron? Sus generaciones, los que venían después de él. Aunque no está comprobado, pues, que Jeremías tuviera, pues, de su familia descendencia, pero la vieron los del pueblo de Israel. Entonces, a veces las promesas no son como uno se le imagina, no son tan iguales. Entonces, hermanos, el texto aquí es esperanzador. Pero ahí le dice, allí le veréis como os dijo. En este caso fue una promesa que se cumplió textual. Así como él dijo que iba a pasar, pasó. Y dice, y ellas fueron, ¿cuál es la actitud que uno espera después de saber la tumba está vacía, lo que Jesús dijo, lo prometió, va directo a Galilea, alcáncenlo, den testimonio a los demás? Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Es decir, imagínense que ellas vieron ese ángel y ellas estaban temblando. Yo no sé si alguno aquí ha temblado alguna vez de miedo o ha temblado de frío también. Bueno, imagínense eso, temblar de miedo, que está asustado. Entonces, esto era lo que ellas sentían y la palabra aquí es espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Increíble. Oiga, las mandaron a hablar de la resurrección y no decían nada a nadie. En otros evangelios luego aparece que sí, ellas dieron testimonio y dicen, sí, como nos dijeron las mujeres.
Pero aquí todavía no habían dicho, estaban espantadas y temblando. Ahora, ¿cómo haría usted si sabe que murió tal persona, tiene 3 días, estuvo envuelta y de repente ve que se abrió el cementerio, Jardines de Cartagena, y hay un ángel ahí y le dice, no, aquí no está, está en el culto esperando que hay vigilia? ¿Usted qué haría? Si ve que se le aparece ese ángel ahí, eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que ni siquiera vienen para acá, me llaman a la policía. Vamos a ver, ahí hay un hombre raro en la tumba y dice que hay otro hombre raro allá en... Y se tumbaron el cadáver, esa es la palabra, se lo robaron. Entonces ellas tenían miedo. Y es que Marcos es uno de los evangelios donde los hechos milagrosos son tan poderosos que una vez tras otra las palabras que se repiten es asombro, espanto, fuerza, se sorprendieron, vieron. Por eso él no ahorra de usar, y la palabra que usa ahí es esa. Y me llama la atención que en la primera parte de este texto hubo la palabra resurrección. Pero la segunda parte de este texto nuevamente tiene la palabra resurrección. Versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María, de quien había echado 7 demonios. Santo. Ahora, esto es otra vez. Jesús resucitó y estaban unas Marías que fueron al sepulcro a verlo, pero esas Marías no lo vieron. Ellas no lo vieron. Pero sí aparece, dice, apareció primeramente al sujeto que menos debía aparecérsele. Es decir, ¿cómo es posible que alguien, en primer lugar, era mujer? Ya empezando por ahí. Recuerden el contexto de esa época. Hoy ustedes, gracias a Dios, la estima y la sociedad, ya gracias a Dios, ha reconocido quiénes son. Con todo y eso, hace unas decenas de años no podían ni votar. ¿Sí se acuerdan? Hay algunas que se acuerdan que ni podían votar. Pero lo interesante es esto. Se aparece a una mujer. Segundo, de la que fuese considerada inmunda, le sacaron 7 demonios. ¿Eso qué? Uno dice, no puede ser. Señor, escoge otra persona. Si va a escoge a la esposa de un sacerdote. Y el sacerdote del sumo sacerdote. Pero no va a escoger a una que le habían echado 7 demonios. Y me llama la atención que esta que uno ve, dice, no puede ser. Ella, dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Una mujer que pasó su vida llorando. Una mujer que más atrás aparece con dificultades. Una mujer que aparece con una vida difícil, que lloró. Ahora ella es la que va a dar una buena noticia a los que estaban tristes y llorando. Y estas son las paradojas de la resurrección. Como en la muerte, hubo dos, uno de Arimatea y hubo un Nicodemo, que estuvieron en el sepulcro, que estuvieron envolviéndolo y todo eso, que eran discípulos en secreto y todo eso. Aquí hay una mujer que no le importaba lo que eran de ella y es la primera en ir a dar consuelo. Es decir, las escenas de la resurrección son impresionantes, paradójicas y extremas. Porque nada más el hecho de que alguien resucite ya es algo grande. ¿Cuántas veces ha visto usted a alguien que resucite? ¿Cuántos? 2, 3, 5. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas personas ha visto? Ni una. Esto es interesante, de pronto una. Y esto me llama la atención, porque esta mujer fue la primera en dar testimonio de la resurrección. Y de hecho,
Jesús se le apareció a ella por primera vez después de haber resucitado. Qué privilegio el de esa mujer. Y qué privilegio tenemos hoy nosotros, que no habiéndolo visto con estos ojos de carne y hueso, creemos en Él y creemos que Él resucitó y por eso resucitaremos en el día postrero. Entonces sigue el texto diciendo, versículo 11, ellos cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? ¿Le creyeron y se regocijaron? No le creyeron. Pero si eran los discípulos, pero si eran personas que estaban con Jesús. Porque efectivamente la resurrección es difícil de creer. Es difícil. Pero lo hermoso de este texto es que nos muestra que Jesús resucitó. Y tantas veces que le había anunciado a los discípulos y tantas veces que anunció su muerte y resurrección y no creyeron. Uno dirá, pero qué corazones duros. Pero yo te pregunto, si tú hubieses sido discípulo de aquella época, ¿lo hubieses creído enseguida? ¿Quién sabe, verdad? Probablemente uno, no creo. Sobre todo porque se dañaron los planes y porque todos esperaban que Jesús gobernara enseguida, fuera el rey que derrocara el imperio romano. De hecho, el Mesías que aún espera el judaísmo es un Mesías con poder militar, con poder político y poder económico. Pero Jesús no vino con poder militar, político y económico humano. Jesús vino en el poder de Dios. Jesús vino no para hacer política, sino para reconciliarnos con el Padre. No vino para fundar movimientos evangélicos o cristianos. Jesús no vino a fundar aquí ni en Colombia movimientos justos, libres de ninguna clase. Vino a fundar su iglesia y que su iglesia haga que todos vivan de forma justa y libre. No necesitamos aliarnos, no necesitamos alianzas. Si cristianos quieren hacer partidos, está bien, pero la iglesia no se alía. La iglesia lo que hace es llevar a todo el mundo el evangelio para que la justicia de Dios haga libre a todos, hermanos. Eso es importante. Entonces el texto sigue avanzando y el texto dice, pero después apareció en otra forma. Y eso aquí ya uno no sabe. ¿Cómo así? Parece que antes había aparecido como con el cuerpo bien celestial o qué. No sabemos. Eso con otros relatos de Lucas, de Juan, de Mateo, podríamos ver algunas cosas. Pero dice, apareció a dos de ellos que iban en el camino, yendo al campo. Recuerdan que Lucas sí narra el testimonio de esos dos y son los del camino de Emaús. Que cuando aquí Marcos no lo narra completo, pero Lucas sí dice, no, esos fueron dos que se le apareció y hablaban con Jesús. Jesús se hizo pasar porque no sabía qué había sucedido en Jerusalén y le decía, no, pero tú no sabes, ¿acaso tú eres ignorante? Es el equivalente de la palabra que le dijeron a Jesús en Lucas. ¿Tú qué? Tú eres despistado, ignorante, que no sabes que Jesús, el Nazareno, varón poderoso, profeta, él que nosotros esperábamos que fuera, murió, lo mataron y con él se acabaron nuestros planes. Iban tristes. Y le dice, sí, y empezó a narrarles por la escritura desde el Antiguo Testamento cómo era necesario que Jesús pareciera, pero que Jesús resucitara. Y hay algo que dicen ellos, que mientras él abría las escrituras, ardía su corazón, era como un fuego mientras él le hablaba, pero ellos no sabían. Entonces Jesús en Lucas hizo como que seguía más adelante y Jesús lo hizo solamente como para que ellos lo invitaran, y cuando ellos lo invitan a quedarse con él en el hostal, Jesús empieza a partir el pan y todo eso y se les abren los ojos y dicen, ¡wow! Si es Jesús, y en el momento Jesús desaparece.
Y es interesante, y dice, con razón, cuando Él abría las escrituras, ardía nuestro corazón. Es Él y enseguida se devuelve. Ellos que estaban dispuestos a regresar a su tierra, se devuelven a dar la buena noticia. Por eso dice aquí el versículo 13 en Marcos 16, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Es decir, cantidad, van 3 veces como si Pedro hubiese negado. Se los anuncian y no creen. Ahora como les digo, Pedro rechazó 3 veces, pero a esto les dan 3, o sea, hay 3 evidencias y con todo y eso no creen. Por eso el texto tiene que concluir de esta manera. Finalmente, porque es una narración. Y las narraciones son historias. Tienen un inicio, ¿cierto? Tienen un nudo, o la trama, la crisis, y tienen un desenlace. El desenlace de esta historia es, finalmente, pareciera, no me han creído por el testimonio. Bueno, así como yo les anuncié que nos íbamos a ver en Galilea, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué creen que hizo? Aquí estoy vivo, mírenme, alégrense. No, el Mesías lo que hace es, ¿y qué hizo? Reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por eso la última escena tiene que ser así de grandiosa. Finalmente se le aparece a ellos. En otro texto dice que él atravesó las paredes y entró y dijo, paz a vosotros. Y cuando digo paz, todo el mundo ¡ay! Se asustó. En vez de paz, todo el mundo se asustó ahí. Menos mal que empezó diciendo esa palabra, si no, hace ¡bum! Y todo el mundo se enfría. Entonces aquí el texto en en Marcos, nos deja ver, y finalmente, cumple con su objetivo, mostrarse a sus discípulos y mostrar que la resurrección es real, pero les reprocha la incredulidad y la dureza de corazón. Ahora, hermanos, yo le pregunto a usted que está aquí presente, ¿cree usted que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Amén. ¿Cree que Él resucitó de los muertos y puede resucitarle a usted? Amén. Bien, qué bueno. Si algo es importante, como les decía, es que Jesús es el Cordero de Dios. Ya se lo había dicho con mucha anticipación, Jesús lo tenemos como Cordero. Ahora, ese Cordero de Dios fue muerto por todos. Las profecías tenían que mostrar que era necesario que Él muriera. El sacrificio de los corderos jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y en lo que tenía que ver con sacrificios. Pero aquí, amados hermanos, aquí se muestra después del sacrificio la resurrección. Se muestra que es evidente. En el año 2016, un reporte de Semana apareció como el primer río en Colombia que desaparece por completo. No sé si han visto eso, que en medio de una operación de minería ilegal, las autoridades revelaron impresionantes imágenes que muestran la sequía de un afluente en Cauca por causa de la minería ilegal. Ayer salió un reportaje que parte de la selva que está por el Bichada es hoy desierto y barro rojo. Y de hecho lanzaron una expresión bien fuerte que debería dar vergüenza nacional. Sabemos que las FARC por muchos años delinquieron, por muchos años hicieron mal, como otros grupos como el ELN o como los paramilitares o como muchos de la clase política, entre otros grupos armados y medio armados. Entonces, ¿qué decía el reportaje en Caracol, creo? Era que decía, es que cuando estaba el grupo armado,
se conservaba. Ellos decían hasta dónde se cortaba, hasta dónde podían talar. Pero ahora aquí no hay ley, aquí todo el mundo destruye como quiera. Hermanos, para que resucite ese bosque tardarán años. Para que resucite ese río que desapareció y otro más que sale del Chocó, porque ese fue el primero en desaparecer realmente antes que este, tardarán, como dicen, como más de 500 años. Más de 500 años. Y en el que hubo este del Cauca, que fue por minería ilegal, tal vez nunca se recupere. Jesús, tal vez como el río ese que por la minería ilegal se secó, Jesús, cual renuevo, volvió a traer afluente para dar vida al bosque, y donde había desierto, hacer que se reforestara. Amados hermanos, así la resurrección viene a ser como un caudal de un río que estaba seco, pero vuelve impetuoso para dar vida por donde pasa. Nosotros estamos muertos como los alrededores o las riberas de los ríos. Ahora Cristo, al pasar como una fuente, después de haber resucitado, resucita nuestra vida. Jesús es aquel. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más grande de la historia, porque sin la resurrección vana es nuestra fe. Primera carta a los Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, quiero que escuche esto, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que pareció a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros aún duermen. Es decir, a Pablo dice: miren, él se apareció a más de 500 personas y esas personas están vivas. Pregúntenle. Porque es imposible que cambien las versiones. Pero como si no fuera poco, él dice algo más. Y por último, al último de todos, como abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo algunos dicen que no hay resurrección de entre los muertos? Pablo ha tomado todos los argumentos de mostrar la evidente resurrección de Cristo y decir: ¿cómo es posible que algunos sigan diciendo que Cristo no ha resucitado? Y viene y dice una expresión fundamental: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, estar aquí sería perder tiempo, porque no tiene utilidad, ni siquiera por el acto moral de hablar de vivir bien, porque por la moralidad nadie se salva. Solamente nos salvamos al creer en Cristo por su sacrificio y por su obra, y vivimos moralmente en agradecimiento a Él. No hacemos obras buenas para salvarnos. Nuestras buenas obras demuestran que somos salvos.
Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, la resurrección de Cristo era necesaria para que nuestros pecados ya no los tuviéramos, para que nuestros pecados fuesen borrados. Sin resurrección todavía estaríamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque si usted lee en Levítico y otros textos, dice que se necesitaba sacrificios y se necesita que un sacerdote y un sumo sacerdote una vez al año presentara un cordero, presentaba un sacrificio para perdón de los pecados. Pero también lo dice Hebreo, ese sumo sacerdote y ese cordero morían y no volvían a vivir. Así que le tocaba a otro sumo sacerdote y le tocaba otro cordero. Pero Jesús, por eso el pecado seguía, pero Jesús instaura un nuevo sumo sacerdote, uno que es inmortal. Pero él mismo se presenta como sacrificio, como cordero que es inmortal. Y dice Hebreos, capítulo 7 y capítulo 10, si se necesitaba una ley que dijera, estos son los sacrificios que esto hace, ahora hay una nueva ley. La ley de Cristo hace que nunca más tenga que morir un inocente por un culpable, porque el inocente murió por todos los culpables y es un sacrificio de una vez y para siempre. Y como resucitó y vive por siempre, no hay necesidad de más sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote y por eso para siempre el pecado fue expiado. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la belleza de este texto. Entonces sigue diciendo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si Él murió y no resucitó. Si en esta vida, miren lo que dice, solamente esperamos en Cristo, en la condición de que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y es cierto, porque si Cristo no hubiese resucitado, daríamos lástima. Daríamos lástima porque seguimos a un muerto que se quedó muerto. Pero hoy no damos lástima porque seguimos al que vive y reina, al que resucitó y está a la diestra del Padre. Por eso lo dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué hermoso texto. Jesús es la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, hoy usted y yo estaríamos muertos. Ahora el gran final aparece en Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado, porque estamos hablando la serie El Cordero de Dios, una miniserie. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pregonaba a gran voz, era que lo decía y recorría, no sé, todo el cielo, la inmensidad. ¿Quién es digno? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque, hablando Juan,
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La angustia de Juan fue: no hay quien pueda hacer justicia de Dios. Pero el versículo 5 hace un cambio dramático. O sea, este rollo tan poderoso que ni podían mirarlo, qué cosa. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Esto es lo grandioso. Y a Jesús lo conocemos desde Mateo como descendiente de David, al igual que en Lucas, en la genealogía de la tribu de Judá. Ahora, Hebreos va a decir: como Melquisedec fue un sacerdote, un sumo sacerdote diferente, que no tenía linaje, pero Abraham le dio los diezmos de todo. Y dice: es porque ese hombre definitivamente era de un sacerdocio especial y diferente. Él dice: hasta en sus lomos estaba llevar la tribu de Leví, la de los sacerdotes. Dice: esa tribu aún en Abraham diezmó tributo a él. Es decir, ese hombre sí que era alguien especial. Pero ahora va a decir de Jesús: Jesús, aunque no era de la tribu de Leví, instauró un nuevo orden, porque ya no era Leví, ahora era el león de la tribu de Judá. Y Hebreos lo dice: la ley, el pacto del desierto, que requería muerte de animales, quedó inválido. Ahora está el pacto en Jesús, que no requiere sacrificios animales, sino que a través de un único sacrificio, el de Jesús, de una vez y para siempre, limpió los pecados de la humanidad. Pero eso no nos da derecho a vivir como se nos da la gana. Por eso en el versículo 6, cuando él le dicen: ahí está el león, y miré, y aquí viene: y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ese es el único cordero que es león, y es el único león que es cordero. Porque le muestran un león y ven un cordero. A mí sí me fascina este texto, porque es una paradoja total. Porque muestran a un león de lejos, pero de cerca es un cordero, y un cordero como inmolado, es decir, que ya fue sacrificado. Ahora, ¿cómo puede vivir un cordero que ya fue sacrificado si lo tienen que desbaratar todo, sacar todo? Este es el único cordero que ha sobrevivido, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora no se ponga a pensar: ay, ¿cómo así? Jesús tiene un montón de cuernos raros y ojos por toda la cara. No, eso es simbología. Cuernos significa poder, era alguien muy poderoso. 7, que era perfectamente poderoso. Ojos, que puede darse cuenta de todo, más nada. No se piense en un ser lleno de cosas así. Esto es pura imaginería profética. Entonces, puras imágenes en Apocalipsis, así que no hay que inventar. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Hermanos, aquí tenemos una escena del Cordero resucitado, al cual todos adoran. Y miren lo que dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Padre, gracias
Gracias, Señor, porque tú eres ese Cordero, Señor, al cual podemos adorar, al cual podemos exaltar. Gracias porque sin tu resurrección vana sería nuestra predicación. Si tú no hubieses resucitado, estaríamos muertos. Pero hoy nos das la seguridad de saber que porque Cristo vive, nosotros vivimos. Gracias, Señor Jesús, porque nos das fuerza, nos das nueva vida, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos paz. Bendito sea tu nombre. Hermano,